El tema de hoy es la Santa Cena y lo estoy dividiendo en diferentes partes. Vamos a ver si es 2 o 3, depende de lo que tome, depende de cómo avancemos, porque es un tema bien interesante, bien importante, que no se le toma la seriedad que merece. Muchas veces no saben explicarlo de la manera que corresponde. Y para hacerlo de la manera que ingrese a nuestro sistema de entendimiento y podamos realmente cada vez que tomamos la Santa Cena entender lo que está ocurriendo y sentir en nuestro cuerpo ese cambio, eso que el Señor quiere en nosotros. Entonces veamos, la noche en que Jesús iba a ser tomado prisionero, Él y sus discípulos se juntaron para cenar, lo que se llama la última cena. Aquí es cuando Jesús comparte con ellos el pan y el vino, dos elementos que van a ser usados constantemente en los servicios religiosos y se conoce en la Iglesia Católica como la comunión y en los servicios protestantes Santa Cena. Esta noche vamos a hablar entonces de lo que Jesús explica y cómo lo hace a través del uso de estos dos elementos y el poder que contienen esta verdad. Jesús nos deja una herencia poderosa, en donde veamos primero qué cosa es una herencia. ¿Qué es una herencia para ustedes? Es lo que recibimos, si lo vemos desde el punto de vista de los padres, es lo que nos dejan nuestros padres cuando mueren. Ok. Lucho, para ti, ¿qué es una herencia? Es el paso de algo que perteneció a alguien, a nosotros, para que podamos continuar el uso y la tradición o lo que traiga consigo, ¿no? Porque la herencia no solamente son cosas físicas, también hay todo tipo de herencia. Así es. Veamos entonces la herencia divina o herencia espiritual a la que se refiere Jesús y que Dios nos da a través de Jesús. Herencia quiere decir, es un derecho a heredar. Como tú decías, en el caso de padres pasan a los hijos. Es un derecho. Son los bienes que se transfieren de unos a otros legalmente. Entonces vemos que en la herencia espiritual, igual que la material, ¿estás buscando a Geo? ¿Qué estás buscando? Sí, a Geo. Está por 3 libros antes del final del Antiguo Testamento. 3 o 4. La herencia, tanto material como espiritual, merece aspectos legales, porque sabemos que Dios Padre es juez, y también en una corte, igual que la corte terrenal, merece un aspecto legal para hacer un reclamo. Como juez justo, Él va a pedir que el caso tenga un sustento. ¿Cuáles son las pruebas con que se sostiene este caso? Cuando Satanás o el diablo viene a acusarte ante Dios, ante esa corte, Dios lo primero que le va a pedir, ¿cómo sostienes este caso? ¿Legalmente tienes la razón o no? Igualmente, con Jesús es nuestro abogado defensor, y también de la misma manera, ¿cuál es el aspecto legal que nos va a apoyar o defender? Es exactamente igual que en un caso de corte en la tierra, se va a dar arriba en el cielo. Entonces, la herencia espiritual que nos da Jesús es lo que vamos a analizar hoy día. La Santa Cena es una herencia de una verdad profunda, poderosa, que no todos están conscientes ni conocen la esencia de eso. Se ha convertido hoy en día en un simple ritual sin vida. Algunos lo hacen una vez al mes, otros lo hacen una vez al año,
Otra vez, otros lo hacen en diferentes tiempos. No existe, bíblicamente, no existe una ley o una sugerencia que te diga que lo hagas en este determinado tiempo, pero sí, bíblicamente nos sugiere que es una cosa constante que debemos tomar, debemos hacerlo. En este día, cuando se recibe la Santa Cena en las iglesias o en las congregaciones, la mayoría de la gente ponen sus caritas de más santos que nunca, porque creen que están frente a la presencia de Dios, van a entrar, van a hacer algo y creen que tal vez relajándose, poniendo su carita especial, van a poder engañar a Dios. Pero no lo hacen con una premeditación de engañarlo. Sencillamente es que creen, vamos a entrar a la presencia de Dios, la reverencia, el respeto, merece que esté calmado, que esté tranquilo, que no tenga cosas que me preocupan o me molestan en ese momento, pero es solamente en ese momento, que después y que antes de que pase este servicio de la Santa Cena, todo sigue igual. Y sobre todo después que la han tomado, después que han tomado el pan y el vino, ¿qué es lo que pasa? Absolutamente nada. No hay ningún cambio, no se ven señales, no hay ninguna transformación. Ni siquiera su modo de pensar cambia de la gente. Hay gente que tiene riñas, mientras está en la puerta de la iglesia, lo dejan afuera y cuando salen la recogen y continúan con sus riñas, después de haber tomado la Santa Cena. ¿Cierto? Entonces, todo regresa exactamente igual que antes de este momento. Dios envía y quiere dar a cada uno una restauración. Por eso fue que vino Jesús. Pero desde el Antiguo Testamento, Dios está anunciando esa restauración. Veamos qué es lo que quiere dar a su iglesia, lo que nos dice en el libro del profeta menor, Ageo, que está hacia el final del Antiguo Testamento. Después de Sofonías y antes de Zacarías. Ageo 2 y versos 6 y 7. Yanira, por favor. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a analizar qué es lo que nos dice. Nos está hablando que va a hacer temblar la tierra y los cielos, no solo la tierra. ¿Qué está diciendo en el aspecto espiritual, en el aspecto de no directo, sino, ¿cómo se dice? Figurado. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que va a hacer cambios, que va a sacudir para que la gente o lo que ocurre, lo que haya en la tierra y en los cielos, sea sacudido para hacer unos cambios, para que reaccione a alguna otra acción, ¿verdad? Sí. Y en el verso 7, y vendrá ¿quién? El deseado. ¿Quién es el deseado? Que ya vino. ¿Quién es el deseado? Jesús. Jesús vino a la tierra. El deseado por todas las naciones, porque ya está anunciado en todo el Antiguo Testamento. El Mesías, el deseado, el anhelado, el ungido. Vendrá, ya llegó. Y cuando ha llegado, ¿qué es lo que pasa entonces? Está llenando de gloria su casa. ¿Cuál es su casa? Israel, el templo que Salomón construyó. Israel es la casa
¿Por qué de Jesús? Porque nos dice en las profecías que Él va a reinar desde Jerusalén. Bueno, entonces, el deseado va a llegar, Jesús va a llegar, y al venir va a traer con Él esa gloria para su casa. Ok. Ahora veamos, ¿qué es lo que nos dice en el verso 8 y 9 del mismo Ageo, capítulo 2? Lucho, por favor. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. La gloria postrera. ¿Qué significa postrero? Lo que Eso viene. viene después. La final, la última. Si hay una última, quiere decir que hubo una primera, exactamente. Entonces, pero nos dice la segunda, o sea, la postrera, la última, va a ser como mayor que la primera. Sabemos que la primera, cuando vino Jesús, vino con toda su gloria, con todo su poder, y fue grande. Y esta segunda, para su segunda venida se refiere, va a ser Mayor. aún mayor. No tenemos ni siquiera idea de cómo es. Ya. Pero nosotros, como iglesia, para poder entrar, porque en esta época de Ageo, del Antiguo Testamento, Jesús todavía no estaba en la tierra, no había ocurrido el sacrificio de la cruz. Está hablando directamente al pueblo de Israel. Nosotros, después del sacrificio de la cruz de Jesús, se abre esta oferta, digamos, a nosotros a través de Jesús, y eso lo vamos a analizar. Veamos entonces ahorita que para entrar a esta segunda gloria, a esta gloria postrera, mayor, más grande, más poderosa, necesitamos primero recibir la gloria y entender, recibir y entender la gloria primera. Amén. Porque ¿cómo vas a recibir una segunda cosa si no has recibido la primera? ¿Verdad? No tiene una secuencia. Entonces tenemos que vivir y entrar y recibir y entender esa gloria primera, que equivale a la vida terrenal, al ministerio terrenal de Jesús, equivale al sacrificio de Jesús en la cruz y lo que Él nos ofrece a través de Él. Esa es la gloria que tenemos como herencia. Amén. Ahora, vamos a entender primero que nosotros, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Veamos en Primera de Corintios, después de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Corintios. Primera de Corintios 12, 27, ¿qué nos dice Yanira? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Ok, nos está diciendo que tú y yo pertenecemos ¿a qué? Al cuerpo. Cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, ¿ok? Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Veamos en Colosenses, vayamos unos libros a la derecha, después de la segunda de Corintios viene Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses 1, 18. ¿Qué es lo que nos dice Lucho? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok. ¿Quién es la cabeza entonces del cuerpo? Cristo. El cuerpo viene a ser entonces la iglesia. Vamos a poner iglesia en vez de cuerpo. En esta iglesia estamos tú y yo, ¿cierto? Ujú. Ok. La iglesia o un cuerpo va a poder caminar sin la cabeza. No. La cabeza va a manejar el cuerpo. ¿Sí? La cabeza no maneja el cuerpo. Sí. Sí maneja, porque en la cabeza, ahorita piensa en tu cabeza, tienes todos los controles para manejar los miembros, los dedos, levantar la pierna, caminar, aprender hasta masticar, a comer y etcétera, ¿cierto? ¿No? La cabeza maneja el cuerpo y el cuerpo es controlado por la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo nos está dejando enseñanzas, nos está dando ese camino, una guía que nos dirige, nos está hablando de su gloria, Él está haciendo prodigios, señales, milagros. La cabeza está haciendo eso. ¿El cuerpo lo va a seguir? Debería. Efectivamente, porque es de la misma esencia, es de la misma sustancia. Si el cuerpo se ha unido a la cabeza y la cabeza se ha unido al cuerpo, quiere decir que lo que hace uno, hace el resto. Y lo que todo es una unidad, efectivamente. Ahora, el cuerpo tendría que ser igual que la cabeza, obviamente. Estar, entonces, su iglesia tendría que estar lleno de su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque Él es lleno de su gloria. O sea, ese es el ideal donde debe llegar la iglesia, pero, Amén. pero no. Exactamente, exactamente. Bueno, ok. Veamos qué es lo que nos dice Juan, el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio en el Nuevo Testamento. Juan 14 y verso 12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 14, verso 12. Lucho, por favor. Juan 14, verso 12. Ya. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Que nos está confirmando lo que acabamos de decir. Si la cabeza hizo esos prodigios, señales, milagros, etc., el cuerpo nos está diciendo aquí aún mayores. ¿Dónde se fue ese poder? ¿La iglesia hoy en día vive con ese poder? No, porque no es el cuerpo de Cristo, realmente. Bueno, ese tiene el nombre porque el Espíritu Santo nos ubica en ese sitio. Pero no, hemos perdido el entendimiento, hemos perdido la esencia de esta herencia. Amén. O sea, eso se considera herencia. La herencia es la que tenemos, el poder de lo que Cristo ha hecho en la cruz. La herencia la recibimos a través de Jesús. Porque Él aquí, acabas de leer en el verso 12, Él se ha ido. Y cuando Él se vaya, ¿qué va a pasar? Su cuerpo, la iglesia, va a poder hacer aún cosas mayores. Porque va a heredar y va a ser más todavía. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando Él se fue, nos está dando
La herencia. el poder del Espíritu Santo. Y veamos ahora lo poderoso que es esto. Vamos a entenderlo. Entonces, la iglesia actual vive, pero no muestra señales y prodigios. No existe entre ellos. Si por ahí algún evangelista con poder durante su campaña presenta estas señales, estos milagros, sanidades, son unos cuantos solamente, un puñado que lo reciben. Entonces, la humanidad en general empezó desde poco tiempo después de la cruz, la invasión romana, etcétera. Invasión equivale a no solamente que invaden en el aspecto físico las regiones de tierra, sino que también trae el paganismo, idolatría, su cultura, su idiosincrasia, su manera de ver y observar y vivir, etcétera. A raíz de todo esto, empezaron a desarrollarse sistemas que la humanidad ha seguido por entendimiento humano, no divino. Diseños, porque Dios a la hora de hacer la creación tuvo que hacer un diseño para cada cosa. Esos diseños divinos nunca fueron entendidos, se desaparecieron. Así, la humanidad empezó a seguir estructuras y diseños humanos y no divinos. Jesús murió para crear este cuerpo. Su novia, que la llama, sería entonces el organismo más poderoso sobre la tierra. Después de él, después de su ministerio terrenal. Amén. Entonces, nosotros somos espíritus llamados, espíritus, almas y viviendo en un cuerpo, ¿cierto? Llamados a vivir en dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones? Lo espiritual y lo terrenal o material. Veamos en Primera de Tesalónica, estábamos en Juan, vayamos hacia el Apocalipsis, pasando Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Veamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. ¿Qué es lo que nos dice, Yanira? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, todo nuestro cuerpo, ¿qué incluye? Alma. ¿Quién está llamando? A ver. Eso. No sé. Hola. Hola, llegué. Oh, Ceci, ¿cómo estás? Aquí, Qué perdona. bueno, está bien. Justo estás por la mitad. Estamos leyendo Primera de Tesalonicenses 5:23, en el Nuevo Testamento. Espérate, déjame colgar esto. Tesalonicenses, ¿cuánto es? Primera de 5. Tesalonicenses 5:23. Entonces, estamos viendo que el cuerpo o nosotros estamos compuestos de tres partes, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Pero ojo, ¿qué nos dice primero? ¿En qué orden? Primero nos dice espíritu, después nos dice alma y último, cuerpo. Porque el cuerpo es lo material, el espíritu y el alma es lo espiritual, no se ven. Y nos dice en el 23 que el Señor nos santifique. ¿Qué quiere decir la santificación entonces? Apartarnos. Apartarnos, separarnos del grupo grande, de la multitud para Él. Debemos santificarnos entonces en este orden.
porque la santificación no va a empezar con el cuerpo, nunca. Por eso nos da este orden, porque la santificación va a venir de Dios. Dios es espíritu, se va a comunicar con nuestro espíritu. Y allí es donde va a ocurrir ese deseo de separarnos para Él, ofrecernos a Él, hacer su voluntad, entregarnos, someternos. Amén. Amén. Entonces nos dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:23 que todo nuestro ser debe ser santificado, debe ser separado para Dios. Vayamos a 2 de Corintios hacia la izquierda, pasando Filipenses, Efesios y llegamos a Corintios, Gálatas y Corintios. 2 de Corintios 4:18. ¿Qué es lo que nos dice, Lucho? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, por eso estábamos hablando que nos separamos primero por el espíritu, porque el espíritu y el alma que no se ven van a ser siempre eternos. El cuerpo, que lo vemos y lo tocamos, se va a decaer y a un momento a morir. Cuando en este verso tenemos que todo lo material, entonces, llega el momento que va a perecer. Quiere decir que va a desaparecer, va a dejar de existir. Pero todo lo espiritual ha de permanecer para siempre. El reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. Amén. El reino de Dios nos dice, no es de este mundo. Veamos qué es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 18. Juan 18 y verso 36. Ceci, si lo tienes. ¿Sí? Okay. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Amén. El reino de Dios es una realidad espiritual, invisible, y que está en medio de nosotros. ¿En dónde es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, empieza a moverse sin estar en coordinación con la cabeza? ¿En dónde? ¿En qué momento? No ¿No puede. sería lógico que el cuerpo siguiera el poder y las señales que nos indica la cabeza? ¿Qué nos dice Marcos, yendo a la izquierda antes de Lucas? Estamos en Juan, antes de Juan viene Lucas y antes de Lucas viene Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, el último capítulo, 16 y verso 17 y 18. Yanira, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Qué es lo que nos está indicando? Mira la cantidad de cosas que nos dice de poder. Primero nos está hablando que van a echar fuera demonios. Al botar demonios de uno, no solamente los tienen dentro, que los poseen, sino también los tenemos cargando sobre nosotros. En la cabeza, en los hombros, en los brazos, están colgándose de todos nosotros, molestándonos todo el tiempo.
pero dice, echaremos fuera los demonios. Luego nos dice, hablarán nuevas lenguas. El hablar en lenguas no quiere decir solamente las lenguas espirituales, sino también otros idiomas, otras lenguas de otras civilizaciones, otras culturas que nunca nos han enseñado, pero a través del poder del Espíritu vamos a poder comunicarnos. Tomarán en las manos serpientes, no quiere decir que va a estar jugando con las serpientes sin que te pique. Sí, porque nos dice por otro lado, no tentarás a Dios. Pero en caso de emergencia, en caso te están torturando y te ponen una serpiente al costado, entonces dice que no te va a hacer nada cosa mortífera. Entonces, ¿a qué viene esto? Cuando tienes una enfermedad y te tomas un medicamento equivocado, ¿qué es lo que pasa? Puedes morir, ¿no? Te puedes morir. Puede traer consecuencias graves. Puedes perforar el intestino, muchas otras cosas, o paralizar el corazón, etcétera, etcétera. Allí es donde entra el poder de la oración, el poder de la fe, el creer lo que nos dice la palabra. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, quiere decir que tenemos que esperar que venga el evangelista que tiene ese don, que se manifiesta el poder de Dios haciendo sanidades o milagros. Cualquiera que tiene la fe, que cree en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, lo hace. Ahora, esto lo dijo Jesús y la gente no cree, se va al doctor. Hay diferentes, que te digo, situaciones, porque el Señor nos da sabiduría, en donde los doctores y todas las profesiones que han aparecido en la tierra también han sido dadas por Dios para ayudar a su gente, pero no para idolatrarlos, no para ir como primer recurso. Primer recurso es Él. Amén. Bueno, acá entonces, con todas estas cosas que nos está diciendo Marcos 16, el verso 17 y 18, ¿qué hace? ¿Dónde está esta iglesia? ¿Alguna de estas cosas la manifiesta? ¿Dónde están las señales que debe caminar con su iglesia, según lo que hemos leído? Han desaparecido por la falta de entendimiento y la falta de fe. Entonces, en la iglesia primitiva, ¿por qué creen ustedes que la gente se convertía por cientos y por miles? ¿Por qué? Veían que pasaban cosas. No solamente salen a evangelizar, no solamente salen a hablar, dice que son testimonios. Cuando en Hechos 2 y reciben el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Dios, de Jesús. Ese testimonio es lo que hacían esto, las señales, los milagros, las sanidades, todas estas cosas sobrenaturales eran de diario vivir de cada cristiano. Todos veían algo especial en un cristiano. Querían entrar a ese grupo llamado cristianos. ¿Por qué? Porque veían primero que todo les iba bien, que se gozaban, estaban unidos siempre en conversaciones, edificándose, hablando de testimonios, haciendo las obras que la cabeza les enseñó, que les mostró, que los guió y que lo vieron, fueron testigos de su obra. Entonces, todos estos milagros, todas estas cosas grandes, esta gente vivían en armonía. Hoy en día, ¿la iglesia está unida?
No. Ni siquiera con ellos mismos para ser un cuerpo, y menos va a estar unida con Cristo para ser una unidad. Por eso es que no muestran estas señales, estos prodigios. Y tampoco serían coordinados, porque si no están unidos, entonces como que el brazo anda por su cuenta, la pierna por su cuenta, todo el mundo hace lo que Los le da la dedos gana. de los pies caminando solos, los dedos de las manos caminando solos. Y me da vergüenza tener que hacer cosas, porque no voy a quedar mal, no voy a reír de él. Pero ahora piensa también, hoy día un cristiano, ¿qué apariencia da? ¿Algo especial? ¿Que realmente la gente quiere entrar a tu grupo como tú? ¿O dicen, ay, este es un bla bla bla, nunca cumple con lo que habla? Este Es otro un más, mentiroso, otro más. es un borracho, es un aprovechador, etcétera. Algo quiere. ¿Qué de diferente es el grupo de cristianos con el mundo? Nada. Por eso es que el ser cristiano se ha vuelto ahora tan popular. Por eso es que la gente lo ve y dice, ok, quédate ahí tú y yo acá. Estoy más tranquilo y más en paz conmigo mismo de esta manera. Y no le damos la razón. Yo creo que tienen razón, porque no estamos demostrando lo que la iglesia primitiva mostraba, esa unidad, esa emoción de vivir y compartir armonía, gozo, alegría, edificación, paz, recibir, vivir en la presencia de Dios. Amén. Hoy en día, tú y yo somos llamados a una vida sobrenatural, igual que la iglesia primitiva. No ha cambiado, porque Cristo vino más de 2000 años atrás por ellos y por ti y por mí y por los que han de venir en generaciones postreras. No hay cambio. Esta herencia que Él nos ofrece, tenemos que entenderla para poderla recibir, para que pueda actuar en nosotros y pasar este conocimiento a nuestras siguientes generaciones. Porque todo lo que aprendemos es para compartir, no es para nosotros ponernos gorditos, llenarnos más los bolsillos o aumentar de peso. No, es para compartir, para traer bendición a otra gente. ¿Qué pena de la iglesia actual, no? La gente se preocupa más, yo sé más que tú. Yo soy es el celo, es todas las cosas de la carne, todas las cosas de la carne, la envidia, el celo, el deseo de superar, el ego, el ser reconocido en vez de darle la gloria completa a Él. Porque gracias a Él es que podemos vivir con paz interna. Gracias a Él es que tenemos la vida eterna. Amén. Ahora, Él nos pide algo. Él nos pide que a través de todos estos diseños de Dios, lo que estamos aprendiendo, nosotros, viviendo una vida sobrenatural, debemos tratar de impactar al mundo. ¿Cómo? Trayendo esos diseños del cielo, esos diseños de Dios, que es lo que estamos hablando, con el entendimiento de su herencia, y traerlo a la tierra. ¿Qué nos dice la fe? La fe es hacer tangible, Lo que no se ve. visible, lo que no ves, lo que es invisible. Eso es, entra la fe y actúa por el poder de Dios. Muchos dicen, sí, yo creo, pero duda dentro. Mientras haya duda, nos dice Jesús, no se va a hacer efectivo, nada va a pasar. Otros dicen, yo me entrego a ti, me someto a ti, pero déjame hacer este pedacito a mí. Él quiere todo, Él no quiere compartir su gloria, Él quiere toda la gloria para Él. Él es la cabeza, nosotros somos sus seguidores. La semana pasada estuvimos viendo que Dios es una fuente inagotable
de donde podemos recoger el poder, la sabiduría, el entendimiento y todo lo que se necesita para hacer su voluntad. Veamos en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio del Nuevo Testamento, Juan 14 y versos 10 y 11, Lucho, por favor. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? ¿Quién mora en Él? El 11. Sí, 10 y 11, ¿no leíste? No, el 11 no. El 11 está de falta. Ah. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ok. Nos está diciendo Jesús, primero, que Él no hace las obras. ¿Quién es el que hace las obras? El Padre. El Padre. Ok. Si el Padre, Dios Padre, es el que hace las obras. Pero ¿qué más nos dice? Que el Padre vive en Él. Entonces, ¿quién vive en Jesús? Dios. Dios Padre, el que hace las obras. ¿Ok? Padre y Jesús, si uno vive dentro del otro, quiere decir que los dos son Uno solo. uno. ¿Nosotros a quién tenemos? A Jesús. Si nosotros tenemos a Jesús y Jesús tiene el Padre, nosotros tenemos Todo. todo. Tenemos lo que es la Trinidad. Ujú. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Veamos qué nos dice Juan, el mismo libro de Juan, capítulo 6 y verso 27. Ceci, por favor. 27. Ya. Ok. Trabajen, pero no por la comida que es Que perece. perecedera, Ujú. sino por la que permanecerá para toda eterna, la Amén. cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. El Hijo de Dios, Jesús, que vino a la tierra. Jesús es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Nos dice que no debemos trabajar por la comida que es material, sino por el alimento espiritual. Porque ya leímos antes que el espíritu, lo invisible de nosotros, es eterno. Y debemos alimentar ese cuerpo eterno. Y que a través de él, entonces vamos a poder comer para alcanzar la promesa de la vida eterna. ¿Amén? Después de la multiplicación de los panes de los 5,000, la gente se amontona y le preguntan a Jesús. Vayamos al capítulo 6 y verso 28, que es lo que nos dice Yanira. 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, vimos en el verso anterior que Jesús le dice, yo no hago las obras, sino ¿quién? El Padre. Y Él, como ser humano, igual que nosotros, actuamos, pero el que lleva las obras es el que está dentro de nosotros. Jesús, entonces, va a decir, yo hago lo que veo hacer al Padre. Amén. Quiere decir que las obras del Padre están hechas a través del cuerpo de Jesús. Y que aquí nos está diciendo cómo, entonces, le están preguntando,
¿cómo hago para hacer esas obras de Dios? Esas obras del Padre. Para que en mí se manifieste de la misma manera que tú, en otras palabras, ¿verdad? Oh, sí. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer? Y el que le dice, solo cree. Solo cree. Está en la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué dice? Cree en mí. Cree en mí. Fue lo que le dijo el papá de la niña Jaira. También. Solo cree, le dijo. En diferentes casos siempre dice solo cree. Entonces, cree en el que Dios Padre ha enviado, que es Él. ¿Creer qué? Veamos qué nos dice el verso 31 y 32, Lucho. El mismo 6. Ya. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. No, perdón, 31, ¿no? 31 y 32. Ya. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ok, ¿qué comieron entonces los israelitas en el desierto cada día? Maná. Maná. ¿El maná viene a ser qué? Pan del cielo. Pan del cielo, viene a ser el pan. Pero los israelitas con pan solo no podían vivir, también tomaron agua, el agua de la roca. Entonces, en el desierto, que fueron sostenidos por Dios, comieron pan y agua, que son los dos elementos que vemos que están en la Santa Cena. Amén. Ahora veamos. El maná era una sustancia que contenía toda la nutrición que necesitaba el cuerpo, no necesitaba otra cosa adicional, y la comían todos los días. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? ¿Qué nos dice el verso 35 del mismo capítulo 6? Ceci, por favor. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amén. ¿Qué era entonces el maná? Era el pan del cielo. ¿Quién era el pan del cielo? Jesús mismo. Jesús en la última cena, ¿qué ofrece? Su propio Su cuerpo. vida. Él es el pan. Amén. Pero su cuerpo lo representa con el pan. Él es el pan. Entonces aquí están nombrando nuevamente los dos elementos vitales, el pan y el agua. Vayamos a los versos 51 al 53 del mismo capítulo 6. Yanira, por favor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. Wow. Y aquí lo vamos a cortar para la próxima semana, pero vamos a explicar esto. Lo que nos dice entonces que Jesús, y es lo que los judíos no entendían, porque ellos todo lo toman literalmente, porque siempre han sido legalistas. Ellos no entienden cómo van a comer carne viva, carne de humano. Y él se refiere a que él es ese alimento espiritual, ese pan igual que el maná del desierto, por el que los judíos, los israelitas vivieron solo con ese alimento por 40 años.
Entonces sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Amén. Amén. Cambiemos lo imposible por posible, como diríamos. Si decimos para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es Todo posible. es posible. Amén. Para Dios todo es posible. Si todo es posible para Dios, entonces convertirse en el pan es imposible. No, es posible. Es posible. Si Jesús cambió en las bodas de Caná el agua, la convirtió en vino, es posible. Si Jesús caminó sobre las aguas y le mandó la orden a que Pedro también camine, quiere decir que cambió la superficie de las aguas en algo sólido para que soporte el peso de Pedro. Pues le quitó el peso, Pedro. O le quitó, exactamente. Sea como sea, Todo es posible. Amén. Ya. Amén. Entonces, y así Jesús, cada manifestación por donde caminaba, los ciegos recuperaron la vista, el paralítico caminaba, los órganos que faltaban se hacían presentes, crecían, etcétera, etcétera. Amén. Entonces aquí cortamos hoy día para continuar con esta clase de la Santa Cena la próxima semana. Amén. Bueno.